Bien, y cuando son las 11:42, nosotros continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales y en esta oportunidad vamos a conversar con el señor Óscar Díaz. Él es analista internacional, se encuentra en Perú. En principio, bienvenido a la pantalla de Globovisión, señor Óscar. Michelle, un gusto estar contigo. Señor Óscar, rápidamente vamos a entrar en materia. Queremos conocer cómo se está viviendo en principio el ambiente electoral. Luego de tantos desaciertos, básicamente presidenciales, en 10 años en ese país, ¿hay un ánimo electoral, un ánimo de votantes? Sí, en realidad cada elección hay una participación ciudadana importante, aunque también ha habido ausentismo creciente en las últimas elecciones, porque obviamente hay un descreimiento de la clase política que hace y deshace en el Perú, ¿no es cierto? Recordemos a tus seguidores que en el Perú en los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes de la República, ¿no? Entre elegidos, accesitarios, colocados luego interinamente como el actual. Entonces vivimos una situación bastante complicada. Es bien raro porque por un lado tenemos la macroeconomía, digamos, una de las mejores de América Latina, con un crecimiento permanente de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, con una moneda fuerte, con una baja inflación, con un bajo endeudamiento respecto al PIB. A pesar de ello, tenemos un caos político que se resume en estos 8 presidentes en 10 años. Y hablando de ese caos político que usted nos indica, ¿por qué dentro de ese caos hay tantos candidatos a la presidencia? Creo que podría ser parte de ese mismo. No, claro, digamos, son los síntomas de la enfermedad, ¿no es cierto? Si Perú tuviese institucionalidad fuerte y, digamos, una clase política decente, lo que tendríamos es 3 o 4 partidos, como en cualquier parte del mundo, incluyendo Latinoamérica y Sudamérica en particular. Sin embargo, el tener en los últimos años han ido creciendo los candidatos en los últimos 25 años de 4 a 6, 12, 15 y ahora 35 porque falleció uno. Es decir, es imposible realmente construir país y sobre todo construir institucionalidad con esta fragilidad. Una reflexión sobre eso, Michelle. El presidente del Perú que va a ser elegido, este domingo no vamos a elegir presidente, sino quienes van a pasar a segunda vuelta, pero los 2 que pasen a segunda vuelta van a tener en promedio un 10% de la votación. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 10 peruanos cree en ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasen a segunda vuelta, gane quien gane, en realidad su apoyo de origen es 1 de cada 10 peruanos. Quiere decir que el 90% de peruanos no va a estar de acuerdo necesariamente con el nuevo presidente del Perú. Y eso grafica la tremenda fragilidad democrática de nuestro país. Y hablando en torno a lo que opina 1 de cada 10 peruanos, hablemos de las encuestas, señor Óscar. ¿Cómo se están manejando las encuestas que dicen a pocas horas de estas elecciones? Bueno, las encuestas han estado cambiando todos estos días, como debes saber, por una ley absurda que no ha sido hasta ahora derogada. Se prohíbe la publicación de encuestas por parte de las encuestadoras y por parte de los medios de comunicación masivos. Básicamente hablamos de prensa, radio y televisión, no de las redes, eso es lo absurdo. Y por ahí entonces ya oficialmente no se dan a conocer las encuestas. Todas las que tenemos los periodistas acceso son obviamente de fuentes directas, pero también se presta a manipulación, a manoseo y a mentiras y a fake news. En resumen, yo lo que te puedo decir es que las encuestas tienen básicamente algunos datos claros a la fecha, a escasos 48 horas de la elección en primera vuelta. Uno, que la señora Keiko Fujimori, que lidera el partido que heredara de su padre, está en un primer lugar. El segundo, que la acompañó durante buen tiempo, que es el señor López Aliaga, ha caído y parece que no va a estar definitivamente en segunda. Y aparecen figuras que serían los outsiders, de los que tanto se hablaba. Por un lado, un comediante, un imitador que es conocido internacionalmente como Carlos Álvarez, y otro ex presentador de televisión que ya tiene 80 años de edad, que es Ricardo Belmont Cassinelli, junto a 2 otras opciones que son de centro izquierda, Alfonso López Chau
y el señor Jorge Nieto. Ahí hay la pelea porque no hay una gran diferencia, no son 8 puntos de diferencia, están en 1, 2, 3 puntos que podrían variar de hoy al domingo. Me gustaría detenerme un momento en Keiko Fujimori, ya que la menciona, señor Oscar. Estamos hablando de, por cuarta vez, el nombre de Keiko Fujimori en una elección presidencial, una mujer que ofrece salir de la Corte Internacional de Derechos Humanos de ser presidenta. ¿Cómo se maneja el ambiente de votación hacia Keiko Fujimori, ya que básicamente por tradición ha sido la candidata en muchas elecciones presidenciales ahí en Perú? Efectivamente, las últimas 3 elecciones por lo menos ella las ha perdido clamorosamente. Claro, no tampoco, vamos a decirlo, con millones de votos de diferencia, sino con 40.000, 50.000 votos. Por eso es que ella ha decidido postular nuevamente y hasta ahora el tiempo le da la razón en el sentido que está primera en las encuestas. Reitero, no es un primer lugar, sino a gran distancia, sino es un poco de ventaja respecto a los que la siguen, pero es indudable que ella tiene el partido más orgánico, de mayor presencia nacional, y tiene algo que ningún otro candidato tiene, una herencia política, la herencia de su padre, que sí fue un dictador, pero que en países como el nuestro, a veces la gente solo recuerda una parte y quiere olvidar la otra, ¿no es cierto? Es como tener un padre alcohólico y golpeador, pero que te paga la universidad y te lleva de vacaciones a Disney. Entonces ya está en cada persona decir, oye, este es un buen padre o no. Le apruebo los defectos por el bienestar que me ha dado o no. Y ahí está el país, por eso dividido, ¿no? Hay la mitad del país que dice, no, a este señor no lo voy a aprobar, y la herencia de Fujimori no la voy a aprobar porque es contra los derechos humanos, porque terruquea, porque ha manipulado el Congreso a su antojo y ha hecho leyes a favor de sus intereses. Pero hay otros que dicen, no, está bien eso, efectivamente, pero nos da estabilidad, nos marcó la ruta de la economía peruana. Así está dividido el Perú. Mientras existe el fujimorismo, va a ser una razón de división del país, indudablemente, pero esa es la democracia. Pero es una división que se ha mantenido a lo largo de 3 elecciones presidenciales, porque Keiko Fujimori se mantiene en la palestra electoral durante este proceso, pero finaliza derrotada en cada una de estas elecciones. Para finalizar, señor Oscar, sé que es un tema bastante extenso, pero el tiempo en televisión es bastante corto. ¿Qué necesita el país de este presidente que gane el próximo 12 de abril y si va a un balotaje en junio? ¿Qué necesita el país para salir de esta inestabilidad política y volver a la reconciliación con los políticos y a nivel ciudadano y acabar con estos 10 años de tantos presidentes en Perú? Un artículo del New York Times muy interesante decía cómo destruir una democracia sin aplicar un golpe de Estado, explicando el caso peruano y demostrando cómo desde el Congreso de la República, el actual Congreso de la República, que integran agrupaciones como Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Renovación Popular de Rafael Aliaga y otros grupos, han cambiado 50 artículos de la Constitución sin ser un Congreso constituyente, han modificado leyes fundamentales, han pasado el gobierno presidencialista del Perú a un gobierno parlamentarista, o sea, una reforma total. Ad hoc a sus intereses. Te recuerdo que en el 2018 hubo un referéndum en el Perú y que ese referéndum en un 90% dijo no queremos bicameralidad y no queremos reelección. Bueno, este Congreso se sentó en eso y ha vuelto a la bicameralidad y efectivamente ha permitido la reelección de los congresistas. Es decir, el nuevo presidente del Perú, si no es del mismo grupo que hoy maneja el Estado a través del Congreso, lo que debería hacer es reformar la política peruana, caminar hacia una institucionalización, recuperar el equilibrio de poderes que se ha perdido y que se ha avasallado desde el Congreso. Yo creo que sin eso es imposible echar otras cosas a andar. Sin eso es imposible, esa es la base del edificio para poder trabajar el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la educación, el tema de la salud. Sin esa base
ese edificio simplemente se cae. Señor Oscar, muchísimas gracias. Me quedo con una frase: reforma total para el Perú. Estamos agradecidos. Conversábamos con Oscar Díaz, él es analista internacional desde Perú, previo a estas elecciones generales que se tienen previstas para el domingo 12 de abril. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Al regreso, más noticias.